como digo, continuar con este proyecto, ¿no? Con este estudio, con esta armonía de los 4 evangelios, que para mí pues, me parece algo apasionante, ¿no? Es una idea que tiene la intención de que juntos podamos ver un cuadro, podamos ver los diferentes paralelismos, los diferentes hechos compartidos por los evangelistas y a la vez también tener una idea ordenada y cronológica de todo lo que ha sido, ya digo, la vida de Jesucristo. Entonces, para aquellos que ya venimos desde el principio, ahora voy a reducir mi cuadrito para que me tengáis, si me veis, ¿no? ¿Veis? ¿Se me ve bien así, Tony? Estoy centrado. Es que yo no me veo, a veces me aparece en la derecha y bueno, pues me quedo un poquito ahí con la cara así un poco torcida. No, se te ve muy bien, José Carlos. Perfecto. Estás en el medio. Bueno, entonces estamos en la segunda parte de nuestro estudio, según las hojas que tenemos fotocopiadas. Y esta segunda parte la hemos titulado en las hojas, bueno, es como vienen, no la hemos titulado. Esto es un trabajo que otros han hecho para nosotros y que nosotros estamos disfrutando de él, ¿no? Que es el estado preexistente de Cristo y su encarnación. O sea, esto es lo que nos enseña los 18 primeros versículos del primer capítulo de Juan. O sea, el estado preexistente de Cristo y su encarnación. Como digo, estamos ante 18 versículos de una gran trascendencia, de un gran significado espiritual. Antes orábamos que Dios nos hablara por su palabra, ¿verdad? Y también a la vez es bueno hacer una diferencia en las diferentes exposiciones de la palabra y darles su carácter. A veces, como digo, una predicación es un mensaje, ¿verdad?, que damos a la iglesia que tiene que ver con el avivamiento, con la respuesta, con la exhortación a los corazones, ¿verdad? Pero en este momento nosotros estamos haciendo un estudio ordenado, exhaustivo, de cada contexto que estamos, ¿verdad?, pues enfrentando y que estamos tratando de exponer. Y por lo tanto, le tenemos que dar a la palabra de Dios el lugar que ella merece, porque no vamos a estar ampliando explicaciones, como digo, o tratando de usar estos contextos para predicar. Queremos ser fieles a lo que la propia palabra nos está enseñando para poder determinar, para poder extraer, para poder comprender juntos, como digo, cada porción de las escrituras que vayamos abordando, como es el día de hoy y a posteriori. ¿Qué podemos decir? Como digo, los 18 primeros versículos de este primer capítulo de Juan son tremendamente amplios, extensos, profundos. Tienen momentos donde la razón y la lógica tropieza, donde incluso la propia idea teológica, por el propio conocimiento bíblico, también queda escasa, queda corta. O sea, únicamente en la propia suficiencia de la palabra nosotros podemos ver estos asuntos y entenderlos en los límites propios de la gracia de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que no tenemos ningún límite. Bueno, tenemos los límites que Dios nos pone en cuanto a la comprensión y a la revelación de quién Él es. Por supuesto, Él es Dios y tiene este derecho, tiene esta prerrogativa, ¿verdad? A Él le place, Él desarrolla su voluntad y nos da a conocer aquello que Él entiende que es correcto en cuanto a su propia persona. Cuando estamos hablando de estos 18 primeros versículos, estamos abordando nada más y nada menos que la vista del Dios invisible. O sea, de aquel Dios primeramente que es espíritu, como bien nos enseña Juan en el capítulo 4 en la conversación de Jesús con la samaritana. Al ser espíritu no puede ser visto con ojos físicos. Por lo tanto, en este capítulo otro asunto que también comprendemos y entendemos es que ese Dios invisible, como bien enseña Pablo en 1 Timoteo, capítulo
6, versículo 16, donde dice que a Dios nadie le ha visto. Él habita en la más absoluta invisibilidad. Por lo tanto, en esa luz inaccesible donde no puede entrar el ojo humano, nos queda el entendimiento, porque tenemos más datos en la propia escritura, donde podemos, a través de los ojos espirituales, ver hasta donde Dios nos permite. Y aún así, lo que hoy espiritualmente estamos viendo se tornará en una realidad más perfecta cuando ya nuestras vidas estén en un estado glorificado para poder contemplar con ojos espirituales y con ojos en un cuerpo glorificado, pues la verdad, el aspecto, la gloria de Dios. Pero en este momento nosotros tenemos que aceptar que lo que este capítulo nos está enseñando es que lo que podemos ver de Dios en el sentido del Dios Padre solamente lo hemos podido comprender a través de la persona de Jesucristo. O sea, el Dios Padre solamente puede ser visto en la persona de Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos que Abraham, en sus experiencias, en sus encuentros con Dios, estaban contemplando al Dios Padre. Pero si nosotros usamos el conjunto de lo que es la Escritura, entenderemos que lo que ellos vieron era también una parte proporcional, o sea, un aspecto donde el Dios Padre no es visto, y cuando el Dios Padre es personificado por medio de unos ojos que pueden apreciar, ya sea en el ángel del pacto, esas manifestaciones de Dios, o incluso en un aspecto personificado de Dios, estamos hablando de Cristo, o sea, de esa segunda persona de la Trinidad de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos el capítulo 6 de Isaías, donde dice Isaías: yo vi al Señor en su trono, sentado en su templo. Él está hablando de Jesucristo, porque el propio Jesucristo después nos lo dice citando este pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, creo que es. Entonces, todas estas cosas nosotros las tenemos que ver desde esta perspectiva. Entonces, estamos ante una grandilocuencia que es de carácter divino, que tiene tal envergadura, donde nosotros no podemos entrar para no incurrir, como digo, en esas torpezas teológicas, en esas torpezas innecesarias que nos pueden llevar, como digo, a cometer serios errores. Entonces, vamos a volver de nuevo al contexto que es objeto de nuestro estudio, y vamos a tratar de continuar un poco donde hemos estado en el último viernes. En el último viernes hemos desarrollado un poquitín los 18 versículos. Si recordáis, hemos dado 5 puntos que podíamos ver y comprobar: la eternidad del Verbo, la diferencia con el Padre, la divinidad del Verbo, el creador de todas las cosas, este Verbo. Él es la fuente de la vida y Él es la casa de Dios. Y a la vez hemos podido centrarnos en algunos detallitos importantes. Pero para mí, en esta mañana, me gustaría que de nuevo volviéramos a los versículos 1 y 2, al versículo 14 y al versículo 18. Para aquellos que les gusta apuntar, o que en cierta manera tienen pues algunas curiosidades, podemos ver que en los 5 primeros versículos nos están hablando de cosas importantes. Primeramente, se nos está hablando, como digo, del estado anterior a la creación humana. Esto nos lo enseña el término principio. También podemos ver en el versículo 3 la creación de todas las cosas. Y también podemos ver en el versículo 4 el estado del hombre en su inocencia. Y también podemos ver en el versículo 5 el estado posterior del hombre en la caída. Entonces, en estos 5 versículos podemos ver asuntos que tienen una gran relevancia y una gran importancia. Recordamos, verso 1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Como digo,
lo que nos dice este versículo son tres cosas importantísimas. Primeramente, se nos dice que el verbo es eterno. Esto es fundamental a la hora de estudiar y enfrentar este contexto. Segundo, nos está diciendo que es una persona diferente del Dios Padre. Esto es otro asunto tremendamente importante, ya que para los tiempos en los que Juan está escribiendo, hacer esta aseveración y hacer esta distinción no era un asunto fácil. Como digo, el judaísmo contemplaba el Mesías esperado, enviado por Dios. Los propios apóstoles pudieron llegar a comprender esto en el Hijo de Dios, o sea, ellos pudieron comprender la deidad de Jesucristo y el mesianismo del propio Jesucristo. Pero a la vez, el propio pensamiento griego y la propia cultura en la que el Evangelio estaba tratando de abrirse paso, encuentra mucha dificultad a la hora de expresar, como digo, un hijo de Dios, o sea, algo que se materializa de una entidad que es divina. Y aunque en muchas culturas mitológicas eso sucedía, evidentemente en la expresión o en la explicación de esta relación en cuanto al verbo y en cuanto al Padre, en esta diferencia, muy complejo y muy complicado de explicar en los tiempos de Juan. Por eso Juan está usando el término logos. Nosotros, cuando pensamos por un momento en el contexto del Antiguo Testamento, recordamos y hemos dicho muchas veces que Dios se quiere manifestar en una unidad. O sea, Dios es uno, es indivisible, es absolutamente una barbaridad y un disparate pensar en un politeísmo, porque Dios lo que quería era mostrarse como el verdadero Dios en contraste con todos los dioses de aquellas épocas. Pero cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento, entonces nosotros entramos a una revelación importante que es la trina deidad de Dios. Y aquí estamos ante esta revelación. Entonces vemos que en este primer versículo ya estamos viendo tres cosas importantes. Primeramente, como estoy diciendo, la eternidad del verbo, la diferencia con el Dios Padre y la divinidad de este verbo. Entonces, en estos tres detalles, nosotros ya tenemos una revelación de lo que la trina deidad es, no solamente en lo que Juan nos escribe, sino desde antes de la creación de las cosas. La eternidad existía en su perfección. Claro, nosotros no podemos entrar a como dilucidar, a explicar asuntos que están muy lejos de nuestras propias capacidades, pero sí podemos hablar y expresar aquello que la Biblia nos respalda. Entonces, la trina deidad de Dios la tratamos con respeto, la tratamos con espiritualidad. Entendemos y reconocemos que nuestros ojos espirituales pueden llegar hasta ahí, pero siempre sujetos a la revelación de la Escritura, nunca dando rienda suelta a nuestra imaginación, nunca dando rienda suelta a nuestra originalidad, nunca dando rienda suelta a una idea alegórica. Estamos hablando de un asunto que no permite alegorizar. Estamos hablando del fundamento principal de nuestra fe. O sea, Dios es uno y a la vez son tres personas en un solo Dios, bien diferenciadas con, como digo, con desarrollos ministeriales diferenciados, sujetos unos a otros, pero la unidad de Dios es innegociable y por lo tanto esto es un fundamento de nuestra fe cristiana principal, ya que la trina deidad de Dios tiene como objeto primeramente no dejarnos perder de vista la unicidad de Dios. Dios es uno, pero a la vez ver el plan de redención de Dios en cuanto al Hijo que se humanizó para morir por nuestros pecados en la cruz y evidentemente nosotros poder recibir el fundamento de nuestra fe cristiana, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Pero todo esto está, como digo, asentado en una idea que no permite ideas propias, que únicamente debe de ser
desarrollado en una forma absolutamente bíblica. Entonces, para nosotros, como digo, tenemos este comienzo. El principio era el verbo. Hemos hablado del término principio y del verbo existir, imi en griego. Aquí tenemos dos fundamentos importantes de nuestra esperanza. Podemos ver que el término Dios está hablando de la figura del Padre. Por lo tanto, el ser divino, ese verbo que era en el principio con Dios, ese verbo que era con Dios y ese verbo que era Dios, es evidente que nosotros no podríamos aseverarlo si solamente tuviéramos estos dos versículos. Pero nosotros podemos decir que ese verbo es Jesucristo porque el verso 14 nos lo ratifica y nos lo deja en absoluta claridad. ¿Quién es ese verbo? Es aquel que fue hecho carne, es aquel que habitó entre nosotros, es aquel en el que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, ahí ya no tenemos dudas, porque ya tenemos muchos más contextos para poder aceptar que este verbo es Jesucristo. Este versículo 14 es fundamental, es vital en el contexto donde estamos estudiando, porque como hemos dicho, el término verbo, ya Juan no lo va a usar en ningún momento a lo largo de su evangelio, solamente lo va a usar aquí. Hemos visto que este término verbo no aparece con la intención de hablarnos de Cristo en cuanto a lo que el logos, porque aquí tenemos la palabra logos, nosotros leemos verbo, pero donde aparece la palabra tenemos el mismo término, logos, y por lo tanto no tenemos ninguna otro texto que nos venga a decir que se usa esta palabra en relación con Cristo. Bueno, me gustaría, esta mañana yo estuve un poquito viendo algunos versículos, por ejemplo, Hechos 20:32 y Hebreos 4:12. Serían los únicos versículos que nos dejarían un poquito de duda en cuanto a si estos versículos están relacionados con Cristo en cuanto a la palabra logos. Vamos a leerlos porque estamos, como digo, desarrollando un estudio y completando un estudio, como digo, buscando tener referencias y fundamentos y, como digo, desarrollarlo para que nuestras propias convicciones sean documentadas por la propia palabra de Dios, que tengamos recursos y que seamos buenos estudiantes de la Biblia, que sepamos darle un orden a un sermón, a una exposición y introducir versículos en los momentos que esos versículos deben de ser introducidos. Capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 32, nos dice así. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a Logos. Ahí tenemos el término logos, exactamente igual que cuando leemos el Evangelio de Juan. En el principio era logos. Ahora aquí tenemos el logos. Pero si nosotros observamos el contexto, nos damos cuenta que aunque es un versículo que puede generar cierta duda, el propio Pablo, que está hablando aquí en su discurso, en la despedida en Mileto, él viene a decir, y ahora, hermanos, encomiendo al Dios, aquí es la figura del Padre, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bueno, cabría la posibilidad, no sería tampoco un disparate decir, os encomiendo a Dios y a Jesucristo. No sería un disparate, o sencillamente ver a Cristo como esa palabra viva, lo cual evidentemente también se lo podemos atribuir. Cristo es la palabra. Pero en este contexto, aunque está muy cerquita, ¿verdad?, de poder significar algo similar, sin embargo, nos inclinamos a que Pablo lo que tiene en mente es la Biblia, es la palabra escrita. Pero, ¿qué estamos viendo? Bueno, el término es exactamente el mismo. Digo, hay muchísimos versículos, pero he escogido dos que tienen, en cierta manera,
una connotación cercana a lo que Juan nos está enseñando. Hebreos es un texto que también conocéis, el capítulo 4, versículo 12, volvemos a ver este término. Dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué dice? Porque el logos de Dios es vivo y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El verso 13, que es importante a la hora de interpretar el versículo 12, nos dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, y aquí tenemos de nuevo el término logos. O sea, logos está en el verso 12 y logos está al final del verso 13. Ahora, Cristo es el juez. Él dijo que el Padre le ha dado todo el juicio, pero Cristo también dijo, mi palabra os juzgará en aquel día. Y por lo tanto, podemos ver que aún en las propias cercanías significativas en cuanto a lo que Cristo y la palabra tienen en una manera tan cercana, porque es como a veces hablar del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia. Sencillamente se nos mencionan tres nombres diferentes en las personalidades de la trinadeidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no estamos hablando de tres espíritus. El Padre no tenía un espíritu, el Hijo no tenía otro espíritu y el Espíritu no era otro espíritu. Estamos hablando del mismo espíritu. Y por lo tanto es muy difícil muchas veces separar aquel que es la palabra. Cristo es la palabra viva, pero nosotros sabemos perfectamente que hay una diferencia entre la palabra escrita, entre la propia Biblia, entre lo que tenemos hoy delante de nuestros ojos, en nuestras manos, y por supuesto ese logos que era en el principio, ese logos que era con Dios y ese logos que era Dios, este era en el principio con Dios. Entonces podemos ver que Juan no usa más esta expresión hasta su primera carta, ¿recordáis? En el capítulo 1, en el versículo 1. ¿Os acordáis? En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. Por lo tanto, en este sentido damos por sentado que esta expresión es propia de Juan y Juan no la vuelve a repetir en su evangelio, ni la vuelve ni es repetida ni parecidamente por los otros evangelistas. ¿Sí? Entonces, en este sentido ya tenemos algo que es bastante importante. En el programa, en la enseñanza anterior, estuvimos viendo lo que en cierta manera el logos significaba y representaba. Y vimos un asunto, volvemos a Juan, estamos ya de nuevo en el capítulo 1 de Juan. Vimos que aquí la idea que tenemos es razón y expresión. Estamos hablando de que este verbo es la palabra viva. Esta palabra viva únicamente es aplicada a Cristo y nos da esa idea de una palabra que se concibe, ¿verdad? Mentalmente, una palabra que se escoge, que se elige y que se expresa muchas veces interior o exteriormente. Este sería el significado del término en griego aplicado a lo humano. Entonces, para nosotros tiene que haber una cierta semejanza en la idea de Juan a la hora de compararnos al verbo en cuanto a lo que Cristo es. O sea, identificar a Cristo o nombrar a Cristo o usar este epíteto para Cristo, que es el verbo. Claro, nosotros, por favor, no podemos por un momento creer que con la explicación o con la analogía
del pensamiento humano, o sea, de aquello que concebimos en nuestra mente, de aquello que expresamos o no expresamos, sea igual a lo que es el logos en relación con Dios Padre y en relación con Dios Hijo. Esta es una analogía que únicamente nos da una cierta idea que explica algo que es mucho más profundo. O sea, no es comparativamente correcto pensar que como nosotros pensamos es la misma acción que Dios lleva a cabo a la hora de engendrar al Hijo. Porque aquí el asunto no es otro. El asunto es que el verbo que era Dios, ese verbo que es diferente al Padre, ese verbo que existía en el principio con el Padre, llega a tener un cuerpo de carne. Y a este verbo, la palabra le llama este Hijo unigénito que nos ha dado a conocer a Dios. O sea, un Hijo que está habitando eternamente con el Padre y que después es expuesto, explicado, presentado, revelado por el propio Padre en una idea donde el Dios Padre no es el Hijo. Entonces hay una concepción en la propia trina deidad de Dios donde el Padre engendra al Hijo. Nosotros tenemos que tener muy claro, el Hijo es el Hijo eterno de Dios, es engendrado, pero no es creado. Él no ha sido creado. Eso tiene que estar firme en nuestro pensamiento, pero nosotros tenemos que reconocer que no tenemos una capacidad ni un argumento comparativo para pensar que el engendramiento del Hijo es lo mismo que los pensamientos que yo genero. Sencillamente tiene una similitud en cuanto a que hay una concepción interna y después una expresión externa. O sea, mis palabras, mi razón, mi explicación están mostrando algo de dentro de mí. O sea, algo que está dentro de mí. Si yo no lo hablo, tú no lo oyes. Tú no puedes saber qué es lo que yo estoy pensando. Entonces, en este sentido, podemos ver que el Hijo está dando a conocer al Padre y que el propio Hijo es concebido y engendrado por como digo, un engendramiento de carácter espiritual en el seno de la Trinidad de Dios. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos cómo es que el Hijo es engendrado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que nuestra idea de engendrar es biológica. O sea, nosotros hemos recibido, hemos nacido, traemos una genética que nos ha sido dada biológicamente. Entonces, este no es el sentido, esto lo quitaríamos totalmente. O sea, este no es el asunto. Pero nosotros queremos pensar si se puede engendrar o conceptuar espiritualmente. Sí, el hombre puede hacerlo y por eso estamos usando esta analogía. Estamos usando la analogía del pensamiento. O sea, el pensamiento es la parte espiritual del hombre. No es el aspecto físico del hombre. No es lo que nace. Lo que nace es un hombre dotado de un cuerpo, de una carne física. Pero el pensamiento y el aspecto interior del hombre evidentemente es espiritual. Y en este sentido, nosotros lanzamos estas ideas, expresamos estas ideas, pero muchas de nuestras ideas quedan sencillamente olvidadas, nunca son recordadas, nunca son de nuevo habladas y no tienen más existencia que breves momentos. Pero cuando hablamos del Hijo, es la única palabra del Padre. O sea, es el único pensamiento que el Padre expresa. El Padre expresa al Hijo y el Hijo es la totalidad de todo lo que el Padre expresa y es. Esto es muy importante que estamos hablando. Entonces, nosotros, como digo, hemos hecho una analogía, hemos explicado lo que significa el logos, hemos dicho también el propio significado del verbo en una oración gramatical,
es un término que expresa estado, acción y pasión de las personas o de los asuntos que esa oración esté enseñando, ¿sí? También hablamos de cosas materiales, pero hablando de personas. Entonces, cuando nosotros estamos ante esta verdad, entonces este verbo es infinitamente incomparable, superior a cualquier idea que nosotros podamos tener a la hora de ser expresado. Entonces, el Hijo es concebido en el seno de la trina deidad de Dios. Esto nos lo deja claro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, este Verbo cohabitaba con el Padre. Y este Verbo, diferente al Padre, pero divino, es expresado y revelado en la propia realidad que nos enseña el verso 14. Este Verbo fue hecho carne. O sea, Cristo es la expresión del Padre en cuanto a que Él es el Hijo engendrado, el Hijo unigénito, aquel que sin poder, como digo, entender todas las cosas como nos gustaría, es concebido en la eternidad con Dios. Y esta concepción es única y sucede solamente y una vez en la propia eternidad, antes del tiempo, en el seno de la Trinidad. ¿Cuándo? No sabemos, pero sucedió ahí, antes que todo fuese. Y antes que todo, el Hijo fue engendrado por el Padre, pero no creado, porque Dios es uno. Y a Dios nadie le ha creado. Él siempre ha existido. Por eso este verbo era en el principio con Dios. Este verbo era con Dios y este verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, esta expresión nosotros ya la podemos argumentar y ya la podemos presentar con más fuerza cuando estamos ya hablando de que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. O sea, esta gracia y esta verdad estaban exhibidas en la propia persona de Jesús. Y aquí tenemos que ver dos aspectos. Uno, la gracia y la verdad inherentes a Dios mismo y a la vez la gracia y la verdad expresada por el Hijo de Dios, lo cual no son separables, pero a nosotros nos ayuda a entender. Entonces, hay una gracia y hay una verdad que Jesucristo trae al mundo. ¿Y por qué trae esta gracia y esta verdad? Porque Él es el único logos de Dios. Él es la única palabra de Dios. No hay otra palabra para los hombres en la que Dios exprese al Hijo, en la que Dios se exprese a sí mismo en el Hijo. Veremos algunos versículos. Y con este texto, entonces, ya el verso 18 es la conclusión de todos estos 18 versículos, donde ya Juan nos deja muy claro que a Dios nadie le ha visto jamás. Es el unigénito Hijo que está. O sea, aquí el verbo nos está indicando que Él nunca dejó de estar ahí. Él nunca ha dejado de estar ahí. Por eso, cuando Juan tiene en mente todo este tipo de ideas, todo este tipo de explicaciones, él está luchando con toda la influencia gnóstica que realmente a Cristo le daban por un ser creado, por un Dios menor, por un hombre simplemente, sencillamente por alguien que tuvo la expresión de Dios durante un tiempo, pero que en la cruz no era Dios. Muchas cosas, muchas ideas que el gnosticismo de aquel tiempo enfrentaba a la propia predicación y a la propia elección de Logos por Juan. Entonces, en este sentido vemos el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer
aquí vemos lo que era en el principio. ¿Dónde estaba el Hijo? En el seno del Padre. ¿Cómo estaba el Hijo? El Hijo estaba con Dios. El término prostotheos nos está hablando de que él estaba cara a cara con Dios. O sea, nos está hablando de una relación dinámica. O sea, de una relación por medio de la cual Cristo es el que nos expresa, nos enseña al Padre invisible. O sea, es muy curioso esto. Como digo, esa relación del Hijo con el Padre es la que hace posible que el propio Hijo llegue a ser hombre y en esa carne humana nos dé a conocer al Dios invisible y nos lo da a conocer porque Él estaba en el seno del Padre y de ahí vino a la humanidad, llegó a ser hombre. O sea, el hecho de hecho carne posiblemente no sea la expresión más adecuada. Él llegó a ser hombre. Y por eso posiblemente Juan está escogiendo el término logos, ¿verdad? Porque Jesús es el nombre que se da a Cristo cuando nace. Es el nombre de aquel que ha nacido, pero el verbo ya era desde el principio, ¿verdad? Jesús es el nombre para el verbo en su humanidad. Y incluso el propio Cristo también es un título para Jesús en la propia relación con la caída y con la propia redención. Por eso Juan está escogiendo logos, o sea, el verbo que ya era con el Padre, que expresa al Padre, que enseña al Padre y que únicamente es claramente expresado en la propia persona del Hijo. Hebreos 1, capítulo 3, nos va a dar un poquito más de todo esto para que sigamos un poquito más adelante. Tenemos que centrarnos únicamente en el versículo 3, ya que es un contexto que es posiblemente como estos 18 versículos de Juan. Nos está hablando de Dios el Padre y nos está hablando de esta expresión en cuanto a lo que el Hijo es. Entonces dice el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Bueno, sabemos perfectamente que aquí cuando se nos está hablando del resplandor de su gloria, primeramente la gloria de Dios nosotros la tenemos en una idea bíblica desde el Antiguo Testamento. Usamos el término kabod en hebreo. Este término en hebreo viene a significar algo que tiene mucho peso en relación con cosas menos pesadas. O sea, la gloria de Dios se nos presenta con un peso. Por ejemplo, cuando se nos está hablando, el propio Pablo nos está enseñando esta gloria tiene un peso mayor de gloria. O sea, en cuanto a lo que es nuestra propia vida en la gloria, pero que es inseparable de Cristo, que es el resplandor de su gloria. O sea, todo tiene una relación. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos es, primeramente, esta idea que después, pasando hacia el Nuevo Testamento, nos encontramos con el término griego doxa, lo cual también nos está hablando de gloria. Entonces, Cristo es, como digo, esa imagen que podían contemplar, que podían percibir, que podían sentir a lo largo de todo el Antiguo Testamento, donde Dios era manifestado. Dios se manifestaba por medio de su gloria, había un resplandor de su gloria. Pero claro, Cristo es algo más que el resplandor de su gloria. Es el resplandor de su gloria. En este sentido también nos está diciendo, Él es el que nos da a conocer al Padre, pero ahora la siguiente aseveración completa un poquito más la idea de la gloria que podemos ver en el Antiguo Testamento, donde Dios se manifestaba por medio de la columna, por medio de la nube, venía sobre el templo, todo este asunto. Ahora nosotros lo podemos ver con mayor fuerza y con una realidad de igualdad divina cuando está diciendo la imagen, y aquí tenemos el término carácter. O sea,
sabemos el asunto del sello, sabemos perfectamente que el sello era una expresión de aquel que sellaba, pero en este caso no estamos hablando de un sello, estamos hablando del mismo que sella. Él es el mismo que está sellando. O sea, Cristo es la misma imagen del Padre. Entonces, para darnos todavía más fuerza a este versículo, entonces nos está diciendo que es la imagen, el carácter mismo de la sustancia de Dios. El término hipóstasis es un término importante aquí. Teológicamente, por ejemplo, y ya vamos concluyendo, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de que Él es verdadero hombre y verdadero Dios. O sea, Cristo unió hipostáticamente. O sea, Cristo unió dos naturalezas en un hombre. O sea, en cierta manera, la sustancia de Cristo en esa unidad hipostática es enseñarnos que en Cristo no había dos personalidades, había dos esencias, dos naturalezas perfectas y completas, hombre y Dios. Ahora aquí, o por ejemplo, otro texto, lo encontramos en Hebreos 11, después la fe, la hipóstasis, o sea, la certeza. Por lo tanto, entonces, este término hipóstasis, primeramente usa el prefijo hipo, que es algo que está debajo, lo cual estar debajo es significativo de cimentación, pero después tiene que ver con ser o con esencia, con ser y con la esencia, pero a la vez también es un término que nos habla de realidad perfecta, verdad perfecta. Entonces, por eso este término es maravilloso, porque en sus significados múltiples nos dice realmente lo que aquí se nos está enseñando. O sea, que realmente ese verbo que se hizo carne, ese verbo que hizo la exégesis del Padre, que nos dio a conocer a Dios, es nada más y nada menos que el propio resplandor de su gloria. Él es el carácter mismo, la imagen misma, el sello mismo de su esencia. O sea, venimos a decir Colosenses 2, versículo 6, donde dice Cristo en él habita corporalmente toda la esencia, la plenitud, toda la naturaleza de la deidad. Sí es Colosenses 2:6, creo, ¿no? Entonces vamos a asegurarnos, creo que es como me viene ahora sí a la mente, pero lo tomamos la nota con seguridad, y con esto terminamos ya nuestro tiempo esta mañana. Colosenses, perdón, 2:9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, pues como digo, hasta aquí el tiempo con este desarrollo de la armonía de los evangelios en este capítulo tan maravilloso, y al verbo, a ese verbo que era en el principio, ese verbo que era con Dios, ese verbo que era Dios. Hemos visto que esa expresión era con Dios, nos está hablando de esto que acabamos ahora de enseñar, y esa contundente y enfática expresión era Dios. Y el verso 2, este era en el principio con Dios, que hace un resumen, ¿verdad? Entonces, me gustaría dejar para el próximo programa una pequeña explicación en cuanto a en qué manera el Hijo explica al Padre. Y esto lo dejaremos para el próximo viernes. Creo que es importante explicar un poquito esa exégesis que tenemos en el verso 18, apoyados un poco también en el verso 14. Por lo demás, pues que Dios os bendiga